La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló durante una conferencia algo que dejó al mundo en shock. Donald Trump ofreció su ayuda a México en materia de seguridad. ¿Ququé significa esto para el futuro de nuestra nación? Según Sheinbaum Pardo, durante una llamada telefónica con el polémico expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se discutió un tema sensible: la seguridad en México. Trump, como siempre, actuando como el salvador internacional, le ofreció al gobierno mexicano la ayuda de Estados Unidos. Pero la respuesta de Sheinbaum fue contundente. Con un firme rechazo, la jefa de gobierno declinó la oferta, asegurando que México no necesita intervención extranjera en este ámbito. Y ahora, ¿cómo responderá México a futuras amenazas? El futuro está en nuestras manos. México es más fuerte de lo que muchos piensan. Esto es solo el comienzo. Síguenos para más detalles. Presidenta, me gustaría hablarle del tema que se abordó de Donald Trump, que es el tema que todos los días ocupa últimamente la mañanera. Se ha comentado últimamente con mucha fuerza que el gobierno del próximo presidente de Estados Unidos está dispuesto a enviar al ejército a México para enfrentar los carteles del narcotráfico, con esto de que quiere convertir y hacer que los narcotraficantes sean vistos como terroristas. Mi pregunta es saber hasta dónde está dispuesta la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno a negociar este tipo de temas, como de que se permita que el ejército de Estados Unidos intervenga en México. En la llamada que tuve con el presidente, primero no, en la llamada que tuve con el presidente Trump, hablamos del tema de seguridad. Él me preguntó ¿en qué le podemos ayudar? Por supuesto que en su momento hablaremos del tema de las armas que entran desde Estados Unidos a México, a nuestro país, que es un tema que hemos estado planteando ya desde hace tiempo y que en su momento planteó el presidente López Obrador en estos diálogos de alto nivel. Pero yo le expliqué que tenemos un gabinete de seguridad muy competente, coordinado por Omar García Harfuch, incluso le hablé de su historia, de Omar, del atentado que él recibió y cómo tiene una historia de mucho profesionalismo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la ciudad y ahora a nivel federal, del general secretario, del almirante secretario, de la coordinación que estamos haciendo. Y le planteé que con respeto a nuestras soberanías era muy importante que compartiéramos información, que hubiera las labores de inteligencia y investigación respetando nuestras soberanías y que en eso podíamos colaborar de manera muy importante y en otros temas. Y estuvo de acuerdo, él planteó que le parecía muy bien y que en su momento ya platicaríamos. Pero por supuesto que no estamos de acuerdo en una invasión, una presencia de este tipo. Incluso con el presidente López Obrador hubo mucho más control de la presencia de las agencias estadounidenses en nuestro país, lo cual se va a mantener. Pero es importante que nuestro gabinete de seguridad tome en el momento oportuno coordinación con el asesor de seguridad del presidente Trump para poder hablar de estos temas, que es importante que siempre haya coordinación. Por cierto, el sábado que estuve en Monterrey, no fue en Monterrey, en otro municipio, en Nuevo León, hablamos ahí de varios números, una numeralia muy importante, de la contribución de las y los mexicanos en Estados Unidos. Y quisiera presentárselos. Estamos haciendo un trabajo muy importante y hace como una semana me puse en contacto con la doctora Viridiana Ríos, Viri Ríos, ¿sí se llama Ríos? Sí. Ella en algunas cosas no estamos de acuerdo, pero en muchas cosas estamos de acuerdo. Yo la considero una economista de primera, analiza también las políticas públicas y le pregunté a ella si tenía datos. De hecho, ella hace una publicación el día de hoy en uno de los diarios
sobre la contribución de las y los mexicanos en Estados Unidos. Y vale la pena mencionarlo por este tema de las deportaciones, de que se criminaliza a las y los migrantes, y son datos muy relevantes, porque a veces hablamos de la contribución de nuestros hermanos, hermanas, héroes y heroínas a México, con las remesas que envían a sus familias y a nuestro país, y cómo contribuyen al desarrollo de México, con alrededor de 60,000 millones de dólares. Pero lo estamos trabajando, en su momento haremos también una comunicación, pero miren, a ver, préstame el micrófono. Son datos de muchísimas fuentes que trabajó ella, Viri Ríos, y que me las envió, y que ella va a estar también pues hablando de esto. Entonces es relevante, y además nosotros estamos trabajando otros datos, y es importante porque son publicaciones académicas que tienen el sustento para dar esta información. El Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos crea empleos en Estados Unidos. Las empresas de Estados Unidos que invierten en México se vuelven más productivas, lo que les permite que por cada 131 empleos creados en sus filiales mexicanas generen 333 empleos en Estados Unidos. El trabajo inmigrante crea empleos en Estados Unidos porque aumenta los ingresos de las empresas. Por cada 10 inmigrantes que existen en la fuerza laboral de Estados Unidos, se crean entre 1 y 2 empleos para nativos de Estados Unidos. La inversión de mexicanos en Estados Unidos crea 123,000 empleos en Estados Unidos. Adelante. Adelante. Fíjense, las y los mexicanos que trabajan allá, sea que tengan documentos o no, el 20% o poco menos del 20% lo envían en remesas, pero el 80% de sus ingresos lo invierten en Estados Unidos. 80% de los salarios que las y los trabajadores mexicanos ganan en Estados Unidos se consumen en Estados Unidos. Si las y los trabajadores mexicanos dejaran de consumir en Estados Unidos, la economía se contraería en 1% del PIB en Estados Unidos. Eliminar el consumo de las y los trabajadores mexicanos sería equivalente a destruir el valor generado por la totalidad de la agricultura, la pesca y la silvicultura en Estados Unidos. La que sigue. Aquí está. Adelante. El 52% de los salarios de migrantes mexicanos pagan seguridad social en Estados Unidos. Si la migración legal se redujera en 50% a lo largo de 10 años, la deuda del Seguro Social aumentaría en 13% en Estados Unidos. Estos son datos de publicaciones académicas. Si la migración aumentara en 200,000 inmigrantes al año, la solvencia del Seguro Social se extendería por 2 años, aumentando sus reservas en 284,000 millones a lo largo de 10 años. Los migrantes indocumentados contribuyen con 13,000 millones de dólares al año al Seguro Social. Como no tienen documentos, pues muchas veces no reclaman los beneficios de la seguridad social. Entonces el 92% de ese dinero termina beneficiando a las y los estadounidenses. La terminación del DACA, aprobada por Trump, reducirá las contribuciones a la seguridad social en 19.9 mil millones de dólares a lo largo de 10 años. Son algunos de los datos, los vamos a poner en las redes. Gracias, Presidenta. Esta publicación, porque es importante que las y los estadounidenses sepan
lo que valen los mexicanos. Las y los mexicanos, pero las y los estadounidenses, ¿cómo contribuimos y cómo contribuyen las y los mexicanos que viven en Estados Unidos a la economía de las y los estadounidenses? Tremendos datos, Presidenta. Por último, ya rapidito, le quiero preguntar sobre Izazaga 89, ese operativo que se realizó recientemente, si se van a tomar otras acciones contra el contrabando y para la producción de los productos nacionales. Sí, son acciones que está tomando, en este caso, Secretaría de Economía, en colaboración, coordinación con el gobierno de la ciudad. Pues si es necesario, seguirían. Presidenta, también preguntarle, el fin de semana pasado el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se reunió con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Preguntarle si usted tiene contemplado tener una reunión previo a que tome protesta Donald Trump o cuándo contemplaría reunirse con el presidente electo en Estados Unidos. Sí, no tenemos una fecha fija. Cuando hablé con él por teléfono fue una muy buena llamada. Él mismo, con la manera de comunicar, pero él mismo planteó que fue una buena llamada y ahí planteamos que nos podríamos ver pronto, pero no hemos fijado una fecha, vamos a esperar para poderlo hacer, pero estoy segura que vamos a mantener muy buena relación. Y en ese sentido, preguntarle, en la reunión el primer ministro de Canadá, según lo dicho por la embajadora de Canadá en Estados Unidos, trató de exponerle que no, Canadá no es México, argumentando que los principales problemas en esta situación vienen de México. ¿Qué responder a estos señalamientos, Presidenta? Pues no sé a qué se refiere, no vamos a caer en una provocación de qué país es mejor. Lo que sí es que a México se le respeta, y más por nuestros socios comerciales. Esa es mi función y esa es la función de todas y todos los mexicanos. Nosotros somos un grandioso país con enormes riquezas, con nuestras problemáticas que estamos atendiendo y que estamos desarrollando y un futuro, un presente y un futuro muy promisorio. Entonces, México es un gran país. Ahora, las problemáticas son distintas, sí. Recientemente se dio a conocer. Yo no tenía tanta información, sabía que existía, pero no tenía tanta información. Canadá también tiene un problema muy grave de consumo de fentanilo. Y en algunos estados o ciudades donde se liberalizó el consumo, se ha generado problemas muy graves. Entonces tiene problemas de funciones debidas a la adicción de opioides. México las tiene en muy bajo nivel. Se hizo recientemente una encuesta y realmente no es, no porque no haya problemas de adicción en México, los hay y los estamos atendiendo, pero no tiene que ver con este consumo de fentanilo que hay en Estados Unidos y Canadá. Entonces sí somos distintos. Y se vio como hace unos días pues hubo una acción de la justicia para un laboratorio de fentanilo en Canadá. Entonces sí son problemáticas distintas. Esta idea de que no puede compararse a uno con otro, pues sí, son problemas distintos, pero no por ello somos menos, nunca, jamás. ¿No percibe una estrategia de constantes ataques desde Canadá hacia México para que Estados Unidos valore con quién le conviene más? Ellos tienen una elección el próximo año, si mal no me equivoco. Lo que nosotros no siempre vamos a defender y debemos señalar siempre es que no se utilice a México como parte de sus campañas electorales. Cada quien que vea por cada cual y nos relacionamos, nos coordinamos, nos complementamos en temas de comercio y otras virtudes que tiene la relación bilateral y trilateral, no solamente de comercio y económica, sino también culturales y de mucho educativas y muchas otras relaciones que hay con Canadá. Lo que sí es que México es un gran país, un gran país. Ya quisieran, la verdad,
la riqueza cultural que tiene México, de nuestros ancestros, de los pueblos originarios. México tiene más de 3,000 años de historia y civilizaciones precolombinas, prehispánicas, grandiosas. Entonces, no por ello, México nunca va a ser menos, al contrario, somos iguales. ¿Somos distintos? Sí. Ahora, el tema del fentanilo, pues por supuesto que hay que colaborar para la atención a la inseguridad y el tráfico de drogas, pero también hay que atender cada uno de nosotros el tema del consumo. Preguntarle, después de los resultados obtenidos con el operativo Enjambre en el Estado de México, ¿se van a seguir viendo estos operativos en los distintos estados? Ya que hay una encuesta, por ejemplo, el Heraldo, que la gente avala en 84% los resultados y este tipo de operativos. No es un tema de operativos o si vamos a seguir con operativos. El tema es el combate a la impunidad, cero impunidad, sea quien sea. Yo siempre dije que la estrategia de seguridad, que mañana viene el informe del cierre de noviembre, octubre, noviembre y todo el año, comparado con los años anteriores, tiene que ver con dos ejes centrales, que es la atención a las causas y disminuir la impunidad, la cero impunidad. Esas dos acciones es lo que nos van a permitir disminuir los delitos de alto impacto y seguir construyendo la paz y la justicia en nuestro país. La atención a las causas tiene que ver con los programas de bienestar, con los derechos sociales que hoy están en la Constitución, tiene que ver con la atención a los jóvenes, tiene que ver con hacer más universidades como la Universidad Nacional Rosario Castellanos, y la cero impunidad tiene que ver con la inteligencia, la investigación, el fortalecimiento de la Guardia para poder llegar a la judicialización y la detención de la delincuencia. Y ya por último, sí, el chismecito es cierto, el Club de Periodistas de México me dio un premio por la cobertura periodística que hice en el proceso electoral, que tuvo como resultado el libro La Primera Presidenta. Un aplauso a Carlos. Felicidades, Carlos.